Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señores empresarios de las empresas que cotizan en bolsa, señores y señoras comisionistas, socios. Bueno, valga la primera aclaración, no voy a ser como Carlos Pellegrini, no vengo a pedirle plata a nadie, así que no sé si obtendría tampoco tanto como obtuvo Carlos Pellegrini, pero bueno, quédense tranquilos que no vamos a venir a buscar plata. Sí, venimos a felicitar a la Bolsa en su 157 aniversario por lo que ha sido un sustancial crecimiento en el volumen de negocios de esta tradicional casa. Si uno compara el primer semestre del año 2010 con el primer semestre del año 2011, el crecimiento del volumen de negocios ha sido en pesos del 138% y en dólares del 127% en volumen, que realmente los pone entre las primeras bolsas del mundo, tanto en países desarrollados como en mercados emergentes. Y no puede ser de otra manera porque la economía argentina, tal cual lo señaló el señor presidente de la Bolsa, ha crecido de manera ininterrumpida y además en forma inédita en los últimos 8 años. La verdad que, Adelmo, si me permitís llamarte por tu nombre, acompañé en el aniversario del año 2007 al entonces presidente Kirchner aquí, y luego vine creo que en 3 oportunidades. Un malentendido en el 2008 de invitaciones que le eché la culpa a Parrilli después, pero que igual hubiera venido, pero que bueno, los medios inflaron y parecía que yo estaba en guerra con la Bolsa de Comercio, y la verdad que nunca he estado en guerra con nadie, no por lo menos desde la gestión del Estado. La verdad que un crecimiento muy importante que también vamos a repetir este año. Según números de la CEPAL, que corrigió oportunamente, vamos a crecer a más del 8%, casi el 8,3%, con también un signo muy distintivo en lo que hace a las economías latinoamericanas, y que ha sido único en toda Latinoamérica, y que es que Argentina es el único país que no reprimarizó sus exportaciones. Es más, hubo una mayor participación de las manufacturas industriales en las exportaciones. Esto significa, clara y sencillamente, más recursos en el mercado interno, mayor valor agregado. Recién acabo de tardar un poco en venir, me tardé unos minutos porque estaba recibiendo también a los titulares de Hewlett Packard Argentina y de BlackBerry, que ahora también va a haber una BlackBerry Argentina. Hewlett Packard, que nos vino a anunciar una inversión muy importante que va a permitir en el año 2012 que el 70% de su producción de notebooks sean hechas aquí en Argentina por trabajadores argentinos. Una empresa que tiene ya más de 44 años en el país, que cuenta con 3.800 empleados y que está incorporando a razón de 80 empleados por mes. Y BlackBerry, la firma emblemática en materia de teléfonos inteligentes y que tiene el 50% del mercado, también nos vino a anunciar una inversión de casi 24 millones de dólares asociada con Brightstar en Tierra del Fuego. Ustedes saben, Brightstar es una de las principales proveedoras de teléfonos celulares. Hewlett Packard se ha asociado para esto también con New Sun. Me decía la gente de Hewlett Packard que había quedado muy impresionado el CEO internacional. Voy a contar una anécdota. Cuando él estuvo, yo le dije que Perón regalaba pelotas y Eva a los chicos en los años 50, y entonces teníamos Maradonas y Messis. Y yo dije que si nosotros le estamos entregando a nuestros estudiantes de las escuelas secundarias públicas una netbook,
es posible que también dentro de unos años tengamos muchos Bill Gates y otros genios en materia de informática y de las TICs, que van a ser el rasgo distintivo en el siglo XXI. No es casualidad que en estos momentos estemos desarrollando la más importante megamuestra, feria de ciencia y tecnología que haya tenido lugar en la República Argentina y de la cual me siento muy orgullosa en estos 200 años de historia que tenemos los argentinos. Esto también va a significar una importante sustitución de importaciones y generación de trabajo argentino. En materia, en Hewlett Packard, creo que ya ellos han exportado este año 70 millones de dólares, nada más que en diseño de software, o sea, trabajo de neurona puro, como suelo decir yo, y BlackBerry y Hewlett Packard van a sustituir importaciones por más de 200 millones de dólares neteados, inclusive con lo que tienen que importar en componentes que se fabrican aquí. Es importante señalar que en estos dos casos BlackBerry va a abrir la planta número 10 en todo el mundo en la República Argentina y Hewlett Packard va a ser la planta número 5 en todo el mundo también para notebooks en la República Argentina. Esto también nos llena de orgullo porque significa la importancia como mercado que tenemos y fundamentalmente la confianza que inspiramos a los inversores. Inversión que, por cierto, según datos duros de la CEPAL, ha sido también del 22% de nuestro PBI, que es una inversión similar a la que han registrado países como Brasil y México. También, y por qué no señalarlo, ha sido muy importante la actuación en estos años de cómo ANSES, al recuperar la administración de los fondos de pensión, de los recursos de los trabajadores, ha intervenido con más de 23.500 millones de pesos en el mercado a través de fideicomisos, lo que también le ha dado densidad y profundidad a este mercado. Es bueno señalar, porque bueno, hubo mucho revuelo cuando se tomó la decisión de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores. Yo quiero decirles que en aquel momento el Fondo de Sustentabilidad, el Fondo de Garantía, era de 78.000 millones de pesos y el Estado se hacía cargo de todos los incorporados a la moratoria, el pago de haberes y jubilaciones, y también al mismo tiempo de casi el 60% de la gente que estaba aportando a los fondos de pensión. Reitero, 78.000 millones de pesos al momento de tomarlos. Hoy el Fondo de Sustentabilidad y Garantía es de 192.000 millones de pesos, que además bueno es señalarlo, lo ha podido hacer promoviendo movilidad jubilatoria con aumentos 2 veces al año e incorporando, y hoy tenemos a casi el 90% de nuestra población en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios con cobertura. Esto también es muy importante y también sería bueno señalar que los costos de administración de aquellos 78.000 millones de pesos mensualmente en comisiones a valores actualizados eran de 352 millones de pesos mensuales, costos de administración. Actualmente para administrar 192.000 millones estamos gastando 4,5 millones de pesos por mes. Esto un poco para desmistificar la eficiencia o la eficacia en materia de administración de recursos por parte del Estado y lo beneficioso que ha sido además la medida porque ha permitido al ANSES financiar, monetizar fideicomisos en materia de transporte, de energía, de viviendas que precisamente se han desarrollado en este ámbito de la Bolsa de Comercio y también en materia de ciencia y tecnología, como ha sido la emisión de obligaciones no negociables del INVAP por 46 millones de pesos, lo que también nos coloca
en un sesgo que yo creo que va a ser el que tiene que dominar como política de Estado los próximos 30 o 40 años de la República Argentina y que debe ser la nave insignia de la ciencia y la tecnología, el valor agregado, el conocimiento, la educación, como recién Gaby señalaba acerca de lo que es el activo de los argentinos. Ahora bien, él también señalaba el mundo, un mundo totalmente diferente. A mí me hubiera encantado que él pudiera escuchar el discurso de hoy. Fue el discurso más lindo de todos los que escuché acerca de las políticas que ha desarrollado la República Argentina y los logros que hemos tenido entre todos los argentinos. Me hubiera gustado porque él fue un actor importante cuando en un mundo más adverso a estas posturas, hoy de repente hablar de Estado, hoy hablar de regulación, hoy hablar de control de los movimientos de capitales, es algo casi lógico luego de la experiencia del 2008 y de lo que estamos viviendo actualmente. Cuando él hablaba de esas cosas, lo miraban, pero mitad le creían y mitad desconfiaban, y bueno, yo creo que es un importante reconocimiento a quien ha tenido una actuación muy importante en lo que es la recuperación de la República Argentina, como ha sido el presidente Néstor Carlos Kirchner. Yo quiero también decirles que este mundo que hoy estamos viendo, descifrar el por qué nosotros estamos como estamos con este crecimiento, con esta fuerte impronta industrial a nuestro sistema de exportaciones, con un nivel de consumo, porque aquí también cotizan importantes cadenas comerciales, con un nivel de consumo inédito, que uno no necesita recurrir a ningún número, a ninguna estadística, basta con salir a la calle y ver la cantidad de autos. Podríamos mencionar el crecimiento de la industria automotriz, de la autopartes, de la metalmecánica, bueno, de todo, el crecimiento. Y yo creo que ha sido precisamente el cambio de paradigmas, el cambio de nuestra matriz de acumulación, que hasta el año 2003 fue una matriz de acumulación de carácter financiero y que a partir del año 2003 toma el cariz de una matriz de acumulación económica a partir de la industrialización y de la producción. Esto ha sido el cambio de paradigma. Y si uno observa el balance de pagos de la República Argentina hasta el año 2003 fundamentalmente, va a ver que, 2001 donde se declaró el default, va a ver que el rubro más importante era el de financiero, porque era el pago de los intereses de la deuda pública o privada. Y hoy, en el balance de pagos, va a ver que el rubro más importante es la remisión de rentabilidades de las empresas multinacionales o nacionales, que significa rentabilidad producto no de la actividad financiera, sino de la actividad productiva, generadora de trabajo, generadora de empleo, generadora de valor agregado, generadora de riqueza. Es un cambio de paradigma importante. Lo que tenemos que lograr ahora también como segundo desafío es que parte importante de esa rentabilidad sea reinvertida en nuestro país, en la economía real, que es lo que hizo el gobierno, a diferencia de los otros gobiernos que hoy tienen severas dificultades. Yo lo recuerdo muy bien cuando como integrantes del G20, en la reunión que mantuvimos en Londres, donde se decidió el fondeo de los bancos, yo sostuve que era imprescindible que en ese fondeo se pusieran condicionalidades para que ese fondeo pudiera reinyectar recursos a la economía real, de manera tal que el sector financiero no se sentara arriba del capital y por lo tanto secara de recursos a la economía real, que es la que realmente genera riqueza, permite crecimiento y permite el repago de las obligaciones, que es en definitiva la fórmula que nosotros adoptamos aquí en la Argentina. Y si uno mira el cuadro de Naciones Unidas, donde se ven los estímulos que han hecho los distintos países, uno observa que Estados Unidos, por ejemplo, y la Unión Europea han hecho estímulos cuantitativamente más importantes que los que ha hecho China y Argentina, por ejemplo.
pero los hizo en el campo del sector financiero. En cambio, China y Argentina, que según Naciones Unidas, reitero, son los dos países que más estímulos fiscales dieron a la economía real, son los que mejores números han tenido en el crecimiento de la economía, porque hemos destinado esos recursos a la economía real. Esto nos permitió sostener en un primer momento la demanda, que era fundamental sostener la demanda agregada, y fundamentalmente para aquellos sectores que menos capacidad de ahorro tienen y por lo tanto necesariamente consumen. Y luego de sostener la demanda agregada pasamos a sostener también la oferta a través del proyecto de financiamiento del Bicentenario, de las emisiones que también hizo la ANSES y que anteriormente les relataba. O sea, el Estado interviniendo y articulando armoniosamente con el sector privado para sostener la demanda agregada y al mismo tiempo para evitar las tensiones que provoca el crecimiento y el sostenimiento de la demanda agregada, salir también a financiar la oferta de modo tal de producir un equilibrio. Esto es clave entenderlo, porque si no, no se entiende qué es lo que diferencia a los argentinos de un país como Estados Unidos, que además de tener la inmensa ventaja de tener moneda de reserva, tiene las dificultades que tiene hoy. De cualquier manera, esto que corrió en los días pasados acerca de un default de Estados Unidos porque la oposición, en este caso los republicanos del Tea Party, no le iban a votar el endeudamiento, no creo, yo creo que son del Tea Party, pero creo que antes que nada son responsables y por lo tanto van a votar el endeudamiento al presidente Obama con algunas condiciones, y como hicieron con el presupuesto. El presupuesto al presidente Obama se lo votaron unas horas antes de que expirara el plazo para poder hacerlo. Obama tiene más suerte que yo. A mí el presupuesto todavía la oposición no me lo ha aprobado, pero bueno, esperemos que en algún momento puedan hacerlo, y en el caso de inyectar recursos al mercado, que es lo que está queriendo hacer exactamente Obama, tampoco tuve suerte, porque cuando decidimos el Fondea, o sea, pagar con recursos de nuestras reservas del Banco Central de la República Argentina, deuda, lo hicimos precisamente para evitar que los recursos destinados al pago de la deuda se sacaran de la economía real, y por lo tanto esto nos permitió mantener y sostener el crecimiento, además obviamente de no recurrir a un mercado de capitales donde hubiéramos pagado tasas del 14 o del 15%. Y aquí me voy a detener en algunas afirmaciones y en algunos enojos que comparto con el titular de la Bolsa de Comercio en cuanto a la calificación de país fronterizo en materia de mercado de capitales de la Argentina. Y él señaló un episodio que a mí me quedó grabado, y que fueron las 6 horas en que la Bolsa de Nueva York estuvo fuera de rueda. Tuvieron que cerrar la bolsa 6 horas. En cualquier lugar del mundo, creo que es el cierre de 2 horas ya, hay que cerrar el índice y se acabó. Bueno, ahí estuvieron 6 horas y no pasó nada, porque, mi querido Adelmo, la política económica tiene cuestiones que tienen que ver también con la relación de fuerzas y con el poder. Las reglas las tenemos que cumplir los que somos más débiles. Los que tienen mayor fuerza o mayor poder pueden estar 6 horas fuera de la rueda, abrirla y todo sigue como entonces, sin que además... ¿Escuchaste a algún político de la oposición americana hacer una feroz crítica porque la bolsa haya estado fuera de Nueva York? No, porque hay un privilegio de los intereses del país por sobre toda otra cuestión que prime en cualquiera de los sectores, que tienen derecho a tener sus diferencias, pero que nunca pueden ser exacerbadas como para no permitirle tener un presupuesto a un país en un momento de crisis, además, como vive el mundo. Pero aquí estamos, sin presupuesto, con el presupuesto prorrogado automáticamente y a un crecimiento más que importante, liderando en América Latina el crecimiento. Yo creo que hay una inmensa voluntad por parte del Estado y también una inmensa voluntad por parte del sector privado de que este momento que está viviendo la República Argentina no se quiebre y caigamos una vez más en una de las tantas frustraciones que hemos tenido los argentinos con los famosos stop and go. Convengamos que nunca tuvimos un periodo de crecimiento
tan importante ni tan sostenido. Y yo quiero agradecerle también al sector privado todos los esfuerzos que ha hecho para acompañar estas políticas del Estado y en todo caso pedirle que lo sigan haciendo porque creo que es el camino adecuado. Señalar también en este caso lo que está pasando en Europa. El otro día estaba leyendo declaraciones de Michel Barnier, que es el comisario de Servicios Financieros de la Unión Europea, donde estaba muy, pero muy enojado con Moody's y también con Fitch, que habían calificado como bonos basura a Irlanda y a Portugal, y propuso como comisario de Servicios Financieros cerrar, eliminar los índices, eliminar las calificadoras. Resulta ser que cuando las calificadoras nos califican a nosotros, a la Argentina, bueno, está muy bien. Ahora, cuando califican a ellos, están muy mal. Y yo te lo decía recién cuando estábamos en la oficina de presidencia. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que, en realidad, Argentina planteó un paradigma y un modelo que yo digo que fue contra la corriente imperante. Entonces, esta calificación de mercado fronterizo, Adelmo, no es porque no reunamos las condiciones. Es más, ¿quién puede decir cuántos países pueden exhibir el balance de pagos que tenemos nosotros? ¿Cuántos países pueden exhibir una cuenta corriente capital positiva? ¿Cuántos países pueden exhibir un nivel de endeudamiento, de relación endeudamiento, PBI y deuda como el que tenemos nosotros? ¿Cuántos países pueden exhibir el nivel de acumulación de reservas luego de lo que nos pasó? El nivel de salarios, que este es otro de los temas también de lo que está pasando en la Unión Europea y en Estados Unidos. Yo traía unos papeles que mi secretario, por supuesto, se olvidó de traerme, pero tengo dos, pero se olvidaron los dos. Quería comentarles una cosa que había dicho Stiglitz acerca de la crisis americana para que entendamos, y yo creo que ahí sí definitivamente vamos a entender el porqué de mercado fronterizo por un lado, cuando decidimos reestructurar una deuda que era impagable en los términos en que estaba fijada, como va a ser impagable para Grecia. Alguien puede sensata, seriamente, ustedes son todos hombres y mujeres de negocios, alguien puede sensatamente creer que Grecia está en condiciones de pagar una deuda de 330.000 millones de euros, cuando la Argentina, con su volumen, su tamaño, su economía, su producción, sus commodities, no podía pagar una deuda de 160.000 millones de dólares. La reestructuración definitivamente vendrá. La disfrazarán, le pondrán otro nombre. Ahí está la Unión Europea tratando de convencer, bien, muy bien, a la señora Merkel para ver si pueden rescatar a Grecia entre todos los países. Pero la verdad es que es un castigo, porque sería muy malo que quien hizo las cosas de una manera que no estaba en el manual del buen alumno del consenso de Washington tenga éxito. Y lo cierto es que nos apartamos del manual y nos fue bien. Es como esos chicos que por ahí tiran tizas porque el maestro no les presta atención y le dicen: señor maestro, levantan la mano 1, 2, 3 veces, y por ahí tienen una tiza al pizarrón. Por favor, que nadie piense que estoy incentivando a que los chicos le tiren tizas a los docentes, por Dios. Pero creo que hay algo de castigo político, de una suerte de escarmiento político, pero yo creo que finalmente van a tener que cambiar los paradigmas. Y yo quería comentarles la visión, no mía, que puede ser vista en forma sesgada, ideológica respecto de la problemática en Estados Unidos, por ejemplo. Quiero, por ejemplo, decir lo que dice Joseph Stiglitz, cómo ha variado la concentración de la riqueza en los Estados Unidos, que el 1% de su población controla el 40% de la economía y se queda con el 25% del PBI. Repito, el 1% de la población controla el 40% de la economía y se queda con el 25% de su PBI. Si no les gusta Joseph Stiglitz, que es medio under, pese a que es premio Nobel, New School, en fin, no es Harvard, no es Yale, no es Massachusetts, pero bueno, pero es un hombre inteligente,
Les puedo leer textualmente un informe de JP Morgan, al que, bueno, creo que nadie podrá acusar de ningún sesgo populista, pero es importante leer dos frases de uno de los informes de JP Morgan respecto de la economía de los Estados Unidos. Uno de ellos, los voy a leer textual. La reducción de los salarios y beneficios a trabajadores explican la mayoría de los incrementos en las márgenes empresariales entre el 2000 y el 2007. La compensación al trabajo, léase salario, se encuentra en este momento, y se refiere al año 2011, en su punto más bajo en 50 años con relación a las ventas empresariales y al PBI. ¿Qué es lo que ha pasado? Un feroz endeudamiento de la sociedad, una feroz acumulación de riqueza, un endeudamiento muy grave y, bueno, y la construcción de una burbuja a partir de los derivados financieros y de todo lo que nosotros vimos durante la crisis del año 2008 y lo que estamos viendo ahora. Por eso creo que cuando nosotros planteamos este modelo que presuponía un fuerte desarrollo del mercado interno, con trabajadores con buenos salarios, con también un modelo con un fuerte sesgo exportador que nos diera una buena balanza de pagos, en realidad todo esto, más ciencia y tecnología, más una reestructuración de la deuda de acuerdo a nuestras posibilidades, pagando sin recurrir al mercado de capitales religiosamente, como señalara Gaby, desde que reestructuramos primero en el año 2005 y luego durante mi gestión. La regulación de la cuenta capital, también a partir del año 2005. Hemos batido también un récord hoy. Adelmo Gaby no me pidió que reduzca o elimine el encaje de los capitales a ingresar, tal cual me lo repetía religiosamente, y todo el periodismo apostaba que hoy me lo iba a pedir y no me lo pidió. ¿Vieron? Rompimos otro récord aquí también en la bolsa y en la economía. Es importante. Es importante porque precisamente uno de los elementos que ha permitido que nuestra moneda no se aprecie y que además, por lo tanto, siga teniendo un gran grado de competitividad, ha sido precisamente el no permitir el ingreso de capitales absolutamente volátiles, porque debemos distinguir cuando hablamos de inversión, de lo que es la inversión en la economía real, que por supuesto no tiene ningún tipo de encaje. Cualquier persona que venga, a ver, la gente que vino de Hewlett Packard, lo que yo contaba hoy, o de BlackBerry, que vienen a producir Blackberries o notebooks, no tienen ningún encaje para esos 24 millones de dólares, para esos 12 millones de dólares. Ahora, si vienen capitales que no vienen a inversión en la economía real, hacemos un encaje. Brasil también, acá veo al embajador de Brasil, ha tenido que crear un impuesto también para evitar esta volatilidad. Y vos, Adelmo, hablabas de nuestra hermana República del Brasil, nuestro principal socio. Por allí comete una infidencia, pero muchos de los funcionarios compañeros ahí de nuestro ministro de Economía se quejan en los organismos internacionales de la expansión que provoca Estados Unidos y cómo impacta negativamente al ingresar a los países emergentes, retirarse en cualquier momento y producir una apreciación del tipo de cambio que le quita competitividad a la economía. Esto no quiere decir que la competitividad de la economía esté vinculada únicamente al tipo de cambio, como no lo está vinculada únicamente a los salarios, al contrario. Yo creo que también uno de los grandes desafíos que se vienen es discutir una competitividad en la cual salarios y dólar sean uno de los componentes, pero no los componentes excluyentes por los cuales una economía como la Argentina debe ser competente. Yo creo que la ciencia, la tecnología, la educación, la logística son cosas que tenemos que discutir y articular entre el sector público y privado para darle verdadera competitividad a nuestra economía que hoy la tiene y tenemos que profundizarla aún más. Finalmente, para referirme a los fondos EFCHEC, que es un nombre medio críptico que ha utilizado Adelmo, que son unas especies de fondos que o de fideicomisos especiales que han salido últimamente, que permiten una gran, velocidad de cambio. Es cierto que permiten cobrar muy buenas comisiones,
pero yo te voy a enviar a ti y a ti para todos tus asociados un informe que nos remitió el Financial Stability Board, que saben que es el organismo del G20 formado en Londres, donde nos hace serias prevenciones respecto de este tipo de derivados, de nuevos fondos, por la volatilidad que tienen y porque todavía no se saben las consecuencias que puede tener esta utilización en la economía. Es un informe que nos remitieron en abril, Mercedes, creo, ¿no? Lo tenemos, que es el organismo, para que todos lo puedan entender, que creó el G20, el Financial Stability Board, el escritorio donde se discuten las políticas de estabilidad y hace recomendaciones a los países miembros del G20 para que adopten o no determinadas medidas respecto de tal o cual movimiento de capitales, entre otras cosas. Pero es una cosa que podemos verla en conjunto, no lo están recomendando. Me encanta la idea de que participe la Bolsa de Comercio en la apertura de canales abiertos de digitalización que se puede hacer en la República Argentina, que estaba clausurado, cerrado esto desde 1983 y que seguramente a algún accionista de tu bolsa no le gusta mucho, pero yo creo que es muy importante y se puede hacer gracias a la nueva ley de servicios de medios audiovisuales que permite que entidades como la Bolsa de Comercio, como universidades, como sindicatos, como organizaciones no gubernamentales, puedan contar con canales de televisión abierta para que puedan hacer llegar sus políticas, sus mensajes, sus objetivos. ¿Cuál se me ocurre que debería ser la política fundamental y que es comunicacional? Vos lo has señalado y yo comparto absolutamente. Hacerle ver a los argentinos que es una muy buena inversión comprar acciones de sus compañías en lugar de ir y comprar dólares. Esto es clave. Y realmente tenemos una distorsión casi histórica y sociológica en la República Argentina. El argentino siempre recurre al dólar como el mecanismo de defensa. Afortunadamente, estamos viendo en los últimos tiempos que los grandes inversores que cuentan con mejor información que el pequeño inversor ya no recurre a esto porque sabe que hay otros instrumentos más rentables que estar en moneda de reserva de Estados Unidos hoy en día. Pero el pequeño y mediano inversor promedio de $1000, ese todavía sigue creyendo que el dólar es un buen refugio para sus ahorros, sin advertir que puede también recurrir a comprar acciones de las distintas empresas, que como nacionales o multinacionales que coticen aquí en bolsa. Yo creo que esto es un aprendizaje que tiene que hacer nuestra sociedad, porque si uno observa la historia de los Estados Unidos, la historia virtuosa que lo llevó a convertirse en la primera potencia económica del mundo, fue el paradigma cultural, no fue una decisión económica, fue la identificación del ciudadano norteamericano con sus grandes empresas, que eran sus naves insignias. Compraban acciones de Ford, de Chrysler, de General Motors, porque con esto garantizaban el estudio de sus hijos. Este es el verdadero American Way of Life, que era el gran sueño americano. ¿Cuándo este sueño americano se convirtió en la pesadilla? Este sueño americano se convirtió en la pesadilla cuando olvidaron esta forma de construcción y acumulación, este patrón de acumulación productiva y económica, y creyeron que el dinero se reproducía a sí mismo únicamente en el sector financiero sin pasar por la producción de bienes o por la generación de servicios. Y yo creo que esto es una lección que tenemos que aprender los argentinos, que hemos recuperado nuestro nivel económico gracias a un fuerte proceso de industrialización y también de defensa del trabajo nacional y de la inversión en la República Argentina, que no quiere decir cerrarse las inversiones extranjeras. Hoy cuando estaba con los CEOs de Hewlett Packard y de BlackBerry, yo les decía, no, ustedes no son compañías extranjeras, ustedes van a ser compañías argentinas con accionistas extranjeros, que esta es la gran diferencia que nosotros tenemos que hacer. Y el gran desafío es que esas utilidades, en la mayoría de los casos, puedan ser reinvertidas en nuestro país. En muchos casos va a ser difícil porque yo sé que las casas matrices, a partir hoy, es un secreto a voces,
que las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones obtienen mayores rentabilidades en América Latina que en sus propias casas matrices. Esto lo dicen sus propios balances globales. Pero yo creo que el gran desafío, Adelmo, es convencer a los argentinos que no hay que apostar al dólar, que lo que hay que apostar es al país, a las empresas del país, a las que están radicadas en el país, a ladrillos en el país, a trabajo en el país, a ciencia y tecnología en la Argentina. Este es el gran desafío para darle densidad y profundidad no solamente al mercado de capitales, porque para que tenga densidad y profundidad el mercado de capitales, lo que debe tener primero densidad, profundidad y mucho anclaje es la economía real de nuestro país, la República Argentina. Y en esto está el compromiso de esta presidenta. Y en esto, para finalizar, está el compromiso de esta presidenta de seguir apostando al trabajo, a la producción, a la exportación, a la sustitución de importaciones, a la generación de trabajo argentino, al generar un empresariado nacional o con inversores extranjeros fuerte para que Argentina pueda ser vista como una plataforma de producción, no solamente como un mercado a donde venir a colocar los productos, sino como una plataforma de producción al mundo, en un mundo en donde la logística va a ser muy importante, pero también donde podemos ocupar segmentos de determinadas plataformas porque tenemos los recursos, porque tenemos el expertise y porque tenemos las decisiones políticas para seguir promoviendo precisamente la inversión en áreas en las cuales somos francamente competitivos. Así que con la certeza de esta Argentina que sigue creciendo, con la convicción de que el estudio, de que la educación, que la ciencia y la tecnología deben ser las naves insignias para este tercer siglo que empezamos, quiero felicitar a todos los miembros de esta Bolsa de Comercio en su 157 aniversario. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.